Por favor, prendan las cámaras. Gracias, Edmundo. Gracias, Pamela. ¿Quién más? Anelis, María Alejandra. Prende la cámara. Ok. Quiero que vayan un poco participando en esto porque es importante que... Ah, y otra cosa que necesito es que usted, si tiene tiempo este rato, no está a la mano, necesito que se consiga una calculadora. Sin calculadora esto es más complicado. ¿Tiene a la mano la calculadora? María Alejandra, ¿tiene su calculadora? Ok. Listo, comencemos entonces. Déjenme admitir a una persona atrasada. Verán, lo primero el primer concepto es de este factorial, X factorial. Ustedes en Khan Academy ya les puse una tarea sobre factoriales. Es más, muchos de ustedes ya han hecho la tarea de lo que revisé. Entonces, quiere decir que esto de alguna forma ya está entendido. Pero bueno, veamos el concepto, ¿no? El X factorial significa que yo voy multiplicando desde el valor X, le voy restando 1 y sigo multiplicando. Le resto 2, sigo multiplicando. Hasta llegar al 1, ¿no? Entonces, usted, aquí le puse un ejemplo del 8 factorial. Sería 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, si usted quiere aplicar el concepto este, multiplica esto en la calculadora y le va a dar este valor, 40.320. Ahora, en las calculadoras le ayudan a simplificar este cálculo, para que no esté haciendo cada vez aplicando el factorial 8 por 7, etcétera. Le dan una tecla que se llama el factorial. Y en el caso de esta calculadora, que es la más básica, el factorial está aquí, encima de x a la menos 1. Entonces usted para acceder debería hacer shift factorial, ¿no? Escribe 10 shift factorial, 8 shift factorial y ya le calcula, ¿no? Le puse otro modelo también, que es una similar a la que yo tengo, es esta de aquí. En los dos casos son un modelo Casio, ¿no? Fíjese que el factorial ahora está por acá. Aquí está. Entonces eso necesito que usted utilice. Porque verá, a usted, luego que ya tiene este concepto, le pone, y esto va a estar asignado la próxima semana en la plataforma Alex. Porque hasta ahora he estado trabajando solo con Khan Academy, hasta que usted vaya tomando las cosas más básicas. Pero Alex ya se va directamente con esto. Entonces, el punto es, si yo tengo una calculadora, puedo resolver esto directamente. Por ejemplo, en esta calculadora que está aquí, usted debería resolver así. Aquí. Como esta no es tan amigable, debería abrir paréntesis y poner 7 factorial por 5, tiene que poner aquí, por 5 factorial. Pero si voy a admitir algún atrasado que llegó. No se olviden de ingresar registrarse en LunaChain, ¿no? Entonces, aquí tiene que poner por 5 factorial. Aquí cierra paréntesis, pone dividido, abre paréntesis, 6 factorial. No se olvide poner el 8 factorial. Y le va a dar una respuesta que todavía es difícil de interpretar porque usted tiene que ponerle que le dé en fracción, porque aquí esta respuesta va a quedar en fracción. Esta es más amigable porque ahí escribe tal cual está, pero la única diferencia es que aquí tiene que ponerle por, ¿no? Siempre entre factoriales por. Ok, ese sería el concepto. Usted tiene aquí 8 factorial. Fíjese que sería este 8 factorial. Sin embargo, si usted se pone a pensar, ¿cuánto sería 7 factorial? Si usted se pone a racionalizar esto, 7 factorial sería 7. Déjenme aceptar a 2 atrasados.
se pone a pensar, sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Resulta que todo esto de aquí, que acabo de hacer del 7 factorial, todo esto de aquí, es lo mismo que tengo aquí. Conclusión, que el 8 factorial yo podría ponerle, voy a ponerle acá, ¿no? 8 factorial es lo mismo que poner 8 por 7 factorial. Si no quiero utilizar este de aquí, por 7 factorial, ¿no? Supongamos el 7 factorial. No, el 6 factorial pongamos. El 6 factorial podría poner como 6 y acá por 5 factorial. Y así sucesivamente. Entonces, este tipo de ejercicios, más atrasados, expresión de detecta. Ya, este tipo de ejercicios sin calculadora debería resolver con este esquema, ¿no? Es decir, yo podría poner aquí, y ponga atención a esto. Si usted hace con calculadora, yo no me hago lío porque al final del día está usando tecnología. Lo importante es que entienda qué es lo que está haciendo. Pero si no tiene calculadora o si a futuro tiene que dar exámenes sin calculadora, yo debería ver que el 7 factorial de alguna forma se va a simplificar con el 8 factorial. Entonces, el 7 factorial le dejo aquí. Pongo por 5 factorial, también le puedo simplificar con el 6 factorial por lo que vi acá. Entonces le dejo por 5 factorial. Y acá obviamente el 6 factorial le voy a poner esta identidad de aquí. Sería 6 por 5 factorial. Y el 8 factorial va a ser 8, esto por, ¿no? Sería por 8 por 7 factorial. Ya está, entonces yo puedo ahora simplificar. Este 7 factorial se va con este factorial 7 y el 5 factorial se va con este. Lo que me queda es que en el numerador me queda 1 y abajo me quedaría 6 por 8. Nos pongamos por ahora 6 por 8. Que usted ya sabe que 6 por 8 es 48, entonces la respuesta sería 1 sobre 48. Y esto es lo que debería usted digitar para la plataforma Alex, porque dice, simplifique la respuesta tanto como sea posible. No le dice de su respuesta con dos decimal, con hasta centésimas, hasta milésimas, no le dice eso. Entonces, cuando le dice simplifique, debería dejar así la respuesta. Bueno, esta es solo una ejercitación de este concepto de factoriales. No sé si hay alguna pregunta. Edmundo, Pamela. ¿Está claro? Ok, como no hay preguntas por ahora, voy a avanzar porque si no, no alcanzo a explicarles la aplicación de esto, ¿no? Usted aquí ve que observa que está tanto la tecnología aplicada a estos conceptos. Entonces, puedo hacerle manualmente o puedo hacer con la calculadora, ¿no? Ok, ¿dónde comenzamos a aplicar esto? Justamente en permutaciones. ¿Qué es una permutación? Y fíjese aquí dice sin repetición, ¿no? Entonces, como un ejemplo, yo digo, tengo estos tres números, el 1, 2 y 3. Gaby Trujillo, ¿cuántos números diferentes podría formar con estos números? Usando siempre los tres números, ¿cuántos números diferentes cree que puedo formar? Gaby. Gaby Trujillo. No le escuché. No sé, profe. Ya. Entonces, verán, los números depende, no se olvide que esto es, o sea, por la posición, esto es centenas, decenas y unidades. Entonces, fíjese que si yo cambio utilizando estos mismos números,
Yo hago, el primer cambio que podemos hacer es cambiarle de posición al 3 y al 2. Ya tengo un número diferente. No es lo mismo 123 que 132. Luego yo puedo decir, ya le cambio de posición al 1, ahora le pongo el 2. Entonces otro número es el 213. Pero si le cambio nuevamente entre el 3 y el 1, puedo obtener otro número diferente. En este caso sería el 231. Ahora puedo poner el 3 en las centenas, entonces tengo el 312 y finalmente el 321. Estos serían todos los números que yo puedo obtener utilizando estas tres cifras. Ahora, yo no puedo estar haciendo este juego, esto es solo didáctico, ¿no? Yo no puedo estar haciendo lo mismo cuando me dicen que utilice 4 números o que utilice 5 números. Cada vez se hace más complejo. ¿Cómo voy a obtener cuántos números obtengo con 4 cifras? ¿De acuerdo? Y eso se puede simplificar utilizando el concepto de permutación. Y aquí viene la primera aplicación de los factoriales. Fíjese, dice justamente permutación con repetición. En primer lugar, entran todos los números, no se repiten, importa la posición. Ese sería el concepto. Y la fórmula de calcular sería permutación de n elementos desde n factorial. Y la fórmula, fíjese, es similar a la que vimos con x factorial. n-1, n-2, n-3, hasta que llega a 3 por 2 por 1. Un ejemplo de esto es lo que acabamos de ver. Teníamos 3 números. 3 factorial sería 3 por 2 por 1 y eso me da 6, que es la cantidad de números diferentes que obtuvimos. Ok, ejemplos. Dice, en una carrera participan 10 atletas. La pregunta es de cuántas maneras distintas pueden llegar a la meta si llegan uno a continuación de otro. Entonces, no sé, yo me acuerdo que antes había concursos que cuando jugaban 10 equipos en un campeonato, decían, el concurso es que usted adivine al inicio al inicio del campeonato cómo van a quedar las 10 posiciones, desde el primero hasta el 10º. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿qué probabilidad tengo yo de adivinar del 1 al 10º? Entonces luego me pongo a pensar que cuáles son los mejores equipos, cuáles son los históricos y un montón de cosas. Pero si vamos como que yo elijo nada más aleatoriamente, necesito saber cuál es la cantidad de opciones que hay. Aquí entra justamente la permutación. Fíjese, yo aquí debería hacer permutación de los 10 atletas. Porque depende de eso. Es como que tuviera usted desde el 1, 2, sería similar, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Entonces la pregunta es, ¿cuántos números puedo obtener con todos estos? Ok, entonces, permutación de 10 sería 10 factorial. Haga en la calculadora cuánto le sale 10 factorial. Cristian Villacrés o María Alejandra, ¿cuánto sale? 3 millones. ¿Qué más? Profe, sale 3.628.800. No le escuché. 3.860.000. No. No, 3.628.800. Ah, ya, entonces espere. 3.628.800. Así. ¿Se da cuenta? ¿Cuál sería ahí comienza lo que les decía al inicio. ¿Cuál sería la probabilidad de que yo acierte? O sea, si yo hago sacando papelitos del 1 al 10 y les pongo en orden primero, segundo, tercero, 1 de 3 millones, o sea, prácticamente es imposible aceptar. Ok, entonces ahí se ve un poco este tipo de ¿cómo es? Concursos que hacían, era una estafa. Ya, aquí le puse el ejemplo de qué pasaría si tengo estos 4 números. Ojo que esto yo le estoy poniendo aquí 4 números.
Pero estos cuatro números no necesariamente pueden ser en este orden. Pueden ser el 2, no sé, el 5, el 8 y el 9. Da lo mismo, ¿no? Lo importante es que tengo cuatro elementos. ¿Cuántos números diferentes voy a hacer? Permutación de 4. Eso es 4 factorial. Y esto, si no me equivoco, da 20, no sé, 24 o 28, no me acuerdo. Hagan su calculadora. 4 factorial. ¿Dónde está? 24, ¿no? Entonces, ya está. Este sería el primer caso de permutación. Sin repetición entran todos los elementos. Hay otros casos que, que yo debería, como es, considerar dentro de esto, y es el siguiente, ¿no? Bueno, aquí creo que aparece la solución de esto y ya está. ¿Qué pasa en una permutación circular? Entonces, eh, una explicación de esto es cómo se diferencia con la permutación que acabamos de ver. Si yo tuviera 5 puestos en forma horizontal, aquí tendría como nuevamente el mismo ejemplo de el puesto 1, el puesto 2, el 3, el 4 y el 5. ¿De cuántas maneras yo puedo sentar aquí a 5 personas? Entonces sería permutación de 5 factorial. Y esto, si no me equivoco, es 120. 120 maneras, ¿no? Cuando yo tengo ahora estas 5 personas alrededor de la mesa, se llama permutación circular. Nuevamente, estos son ejemplos didácticos. Luego vamos a ver cosas más complejas, ¿no? Entonces, aquí importa el orden, la fórmula para calcular y la notación sería permutación circular de n elementos, sería permutación de n-1 y obviamente sería n-1 factorial. Entonces, para este ejemplo que está aquí, yo tengo que n son 5 personas, pero como están sentadas alrededor de una mesa circular, sería permutación de circular de 5 elementos, ¿no? Yo sé que esto va a ser 5 menos 1 factorial. Esto es 4 factorial. Y esto ya vimos antes que es 24. Entonces hay 24 maneras de sentar aquí a las personas. Que no es lo mismo cuando yo tengo esto, a estas 5 personas en forma horizontal, en 4 sillas, ¿no? Fíjese, hay 5 factoriales, 120. Son mayores opciones. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, María Alejandra, lea por favor y dígame cómo resuelvo eso. María Alejandra. Para, para 7 comensales, ¿cuántas formas diferentes tienen de sentarse a comer en una mesa circular de 7 asientos? Sería 7 factorial, que sería 5040. ¿Cuánto? 5040. O sea, ya le hizo, a ver, verá que este es un ejemplo similar a este, ¿no? Entonces aquí deberíamos poner permutación circular de 7 elementos. Esto quiere decir que es 7, la fórmula, 7 menos 1 factorial. Eso quiere decir que es 6 factorial. ¿Cuánto es 6 factorial? 24. ¿Perdón? A ver, o sea, 6 factorial es 720. 720. Ya, es que eso le digo que hay que entender. Como aquí le dice alrededor de una mesa circular, la permutación es circular. Entonces, la fórmula es 7 menos 1 factorial, que me daría 6 factorial y eso es 720. No es lo mismo cuando estas personas van a estar sentadas horizontalmente, ahí sí sería 7 factorial. ¿Sí está claro, María Alejandra? Ok, entonces voy a borrar esto. Más adelante hay otros ejercicios donde podemos ir definiendo lo mismo, ¿no? Ya les explico cómo funciona esto.
Ahí está. Ok, permutaciones con repetición es, para mi concepto, aún dentro de la tecnología, lo que más se ha utilizado. ¿Y cómo se entiende esto? En primer lugar, entran todos los elementos, por eso está en elementos, pero yo tengo que contabilizar de esos elementos cuántos se repiten, y esto solamente A, B, C es como una notación. Un elemento se repite A veces, otro B veces y otro C veces. Y la fórmula es n factorial sobre A factorial, B factorial, C factorial. Y así sucesivamente, ¿no? Esta fórmula, si quiere, tendríamos con esta aplicación. Entonces, verán, cuando usted observa esto, dice, se tienen los siguientes números. Son 7 números. Dice, ¿cuántos números diferentes se pueden formar con estos 7 números? Entonces, yo tengo aquí justamente la aplicación de esto. Este podría ser A. A tiene 3 elementos. Y este podría ser B. B tiene 2 elementos que se repiten. O sea, ¿por qué es de este concepto, no? Porque fíjese, un número diferente podría ser solamente el 1, 1, 1, sigue repitiéndose el 2, 2, y le intercambio el 4 y el 3. Pero luego ya puedo comenzar a mover los unos. Por ejemplo, el 1 le voy a mandar al final. Puedo poner el 1, aquí el 2, 2. Voy a poner 1 por aquí. Aquí el 4, el 3 y el 1 acá. Y así sucesivamente puedo ir generando diferentes números, ¿no? Pero el chiste es como hay 3 números que se repiten, no es lo mismo como cuando teníamos la permutación con números que no se repiten. Entonces, la fórmula en este caso debería yo aplicarle así. Sería permutación, en primer lugar, de los 7 números. A vale 3, o sea, uno se va a repetir 3 veces y otro se va a repetir 2 veces. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Yo debería poner, a ver, según esto, 7 factorial aquí, porque es el número total, ¿no? A factorial sería 3 factorial. Ojo, aquí usted en su calculadora debería poner por 2 factorial, ¿no? Y haga eso en la calculadora, ¿cuánto le da? Mientras usted hace en la calculadora, yo puedo hacer esto manualmente. Sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Profe, daría 420. Exacto. Fíjese, mientras usted estaba haciendo, yo hago manualmente. Aquí sería 3 factorial que se va a simplificar. Por el 2 factorial es 2 por 1, ¿no? Si quiere le pone 2 por 1, ya sabe que al final no va a hacer nada. Se simplifica el 3 factorial, aquí la mitad 1, la mitad 2, 2 por 5, 10, 6 por 7, 42, 420. Sin calculadora, ¿no? Entonces, fíjese, hay 420 números que se pueden formar. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Verán, cuando yo estaba en la universidad y al inicio también nos daban computación, ¿y alguien ha escuchado oír de los códigos ASCII? Pamela Ceballos, Danelis, Daniel Maldonado, Charlotte Minango, no tienen la cámara prendida. María Chacón y Alan Bosmediano. No sé si ni siquiera si están en clase o no. ¿Alguien ha escuchado de los códigos ASCII? Cristian, Jonathan, Gaby. ¿No? Profe, creo que eran con los que se pone, por ejemplo, los signos en la computadora. Exacto. Usted, el código ASCII, el más simplificado es, usted no sabía cómo poner arroba y le decían ponga al ciento no sé cuánto. Cosas así. Pero vamos a ir un poco más allá de eso, Gaby. Voy a borrar esto, ¿no? Verán, yo estaba pensando, cuando estaba preparando esta clase, decía, ¿cómo bajamos de toda esta teoría que está Lud y que está
como para que entienda algo que ya es de la vida real. Y entonces comencé a investigar a recordar, porque esto ya no me acordaba yo de los códigos ASCII, el código binario más que todo. ¿Sabía usted que todas las letras de su computador y luego de su celular están en función de estos códigos binarios? O sea, las computadoras son elementos electrónicos y los elementos electrónicos funcionan con encendido y apagado. Entonces, 0 podría ser el apagado. Entonces, en los circuitos electrónicos, 0 es apagado y 1 es encendido. Así se diseña. Entonces, resulta que tomaron ocho celdas, digamos, y ahí comenzaron a definir cuando esté prendido en este orden, apagado, prendido, luego todos estos apagados y prendido, este va a ser A. Y ahí le asignaron el A para su teclado, A mayúscula, verá. El B va a ser, fíjese que aquí sigue utilizando solo dos unos. Otra vez, en el orden guarda, eso es importante, el orden. Apagado, prendido, 4 apagados, un prendido y luego un apagado. Y así sucesivamente. Entonces yo me puse a pensar cuántas letras o cuántos códigos podríamos formar con esto. Y esto es una permutación con repetición. En primer lugar son 8 elementos, ¿cierto? Porque son 8 espacios, 8 entre ceros y unos. Entonces, en el primer caso, esto sería n, ¿no? N es igual a 8. A, en este caso, podría ser los unos, tendría 2 unos. Y B podría ser el número de ceros, que en este caso sería 6 ceros. Sumado A más B me va a dar 8, ¿no? Entonces, yo me puse a calcular cuántos códigos podría hacer solo con estas opciones. Entonces yo puse, sería permutación con repetición de 8 elementos con 2 y 6. Resulta que aplico la fórmula, si ve 8 factorial, 6 factorial, 2 factorial. Y resulta que podía obtener 28 códigos. Pero si usted se pone a pensar, en su teclado hay más de 28. O sea, solo el abecedario en minúsculas es más de 28. Eso quiere decir que se puede seguir generando códigos. Y el siguiente que yo hice el análisis, nada más, porque no le puse nada más, es ¿qué pasa si utilizo 3 unos? Y ahora ya no tengo 6 ceros, sino 5 ceros. Entonces, sigue siendo lo mismo. Es decir, para aplicar nuevamente mi fórmula, n sigue siendo 8, pero A, si quiere ahora, podría cambiarle de código. Inclusive le podría poner que 5 que se repite, y B sería 3 los unos. Estos son los ceros y estos son los unos. Si alguien se salió. Ok. Nuevamente, si yo vuelvo a aplicar la fórmula esta, me queda permutación con repetición de 8, 3 y 5. No importa aquí el orden, ¿no? Porque acá abajo podía ser 5 y 3 también. Y ya tengo esto. Ahora entiende por qué en los que estuvieron al inicio, la plataforma Alex le pide que resuelvas ejercicios similares a esto. Porque esto podría hacerlo manualmente. Sin embargo, si usted mete esto en la calculadora, le va a salir que es 56. Ya, entonces, un código, y usted si le quedó la duda de esto, el código 00, o sea, 0 repetido 8 veces sí hay, y significa algo. Y lo mismo el código repetido 1 8 veces también hay, y significa algo. Eso quiere decir que yo puedo seguir sumando. Los próximos códigos serían con 4 unos y 4 ceros. Y así se van formando los códigos diferentes. ¿De acuerdo? Fíjese que esta ya es una aplicación en tecnología. Y lo que usted maneja y le parece tan obvio, desde el punto de vista de diseño, no es tan fácil. Es más bien bastante complejo. Yo me ponía a reflexionar por qué estas letras, todas son mayúsculas, utilizan solo dos unos. Pero acá esta letra E y F utiliza ya tres números y así sucesivamente. Eso no sé.
¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto, chicos? Dígame. ¿Preguntas? Profe, sí, es que a Edmundo. mí se me salió un rato de la clase. ¿Me podría repetir este tema? Es que no pude ver. Ya, lo que estábamos diciendo, sí te vi que te saliste. Y lo que estaba yo diciendo es que esta se llama permutación con repetición. Entonces, la idea aquí es que, en primer lugar, utilices en este caso, los 8 números. Pero aquí solamente tienes números que se repiten. El 0 se repite 8 veces. Perdón, el 0 aquí se repite 6 veces. Y a este número le llamamos A para la fórmula. El 1 se repite 2 veces. Y a este número le llamamos B. Entonces, la fórmula que vimos en la anterior se llamaría permutación con repetición de los n elementos. Sería los 8, porque aquí n vale 8. Y se repiten en A y B cantidades. Es n factorial sobre A factorial y B factorial. Esa es la fórmula que está en la presentación anterior. No me quedó tan bien. Ok, entonces, esto es lo que hicimos, Edmundo. Aquí tengo 8 y 2 y 6, entonces solo aplico esta fórmula. Sería 8 factorial, 6 factorial abajo, 2 factorial. Hago esto en la calculadora y me sale 28. Eso quiere decir que con esta, variando la posición del 0, de los ceros y los unos, voy a obtener 28 códigos. No sé si está claro, Edmundo. Sí, profe, gracias. Esto es lo que yo expliqué que eran los códigos binarios utilizados para definir en nuestras computadoras la letra A mayúscula, B mayúscula, D mayúscula, H mayúscula. Si te fijas, la definición solo está por la posición que utilizan con los unos. Yo dije que el 1 era en electrónica prendido y el 0 es apagado, ¿no? Y luego decíamos, con 28 códigos no me completa todo lo que necesito en mi teclado. Entonces, podemos, y tomé esto como ejemplo nada más, ¿no? Ahora tomé 3 unos y tengo 5 ceros. Entonces, cuando yo hago el análisis para saber ahora con esta distribución cuántos códigos puedo obtener, en primer lugar, n sé que vale 8. Yo decía que aquí A podría llamarle el número de ceros, en este caso sería 5, y B, los que se repiten los unos serían 3, ¿no? Y aplicas la fórmula. Entonces, con esta distribución de 5 ceros y 3 unos, tienes 56 códigos más. Y así sucesivamente. Entonces, si usted tiene inquietud de esto, investigue, ¿no? Esto se llama códigos binarios o códigos ASCII también puede encontrar. El código ASCII es algo más de matemática que en este caso no viene a explicarle cómo se pasa de este código 01 a un número. Pero eso es matemática. Ok, sigamos. Porque vamos con 40 minutos. A ver. Estas permutaciones con n elementos en grupos de R, usted también tiene en la calculadora, NPR. Yo tengo encima del por, también es con shift que se debe utilizar esto, ¿no? Lo que significa esto es que usted a n elementos le va a agrupar en subconjuntos R, pero dentro de este subconjunto se importa el orden. Por eso aquí dice el orden se importa. Veamos un ejemplo para entender esto. A ver, Cristian, ayúdame leyendo, por favor. Hay 6 nadadores en Cristian. una carrera. Hay premios para un primer lugar y un segundo lugar.
¿De cuántas A ver, no le maneras escucho. distintas se pueden otorgar los No dos le premios? escuchamos. Hay Cristian, no se dos escucha. nadadores en una carrera. Hay premios para el primer lugar, un segundo lugar. ¿De cuántas maneras distintas se pueden otorgar los dos premios? Ya, la idea aquí es lo siguiente, ¿no? Si tiene 6 nadadores, pero solo se premia, y aquí está el orden, primer lugar, segundo lugar. Se supone que estos 6 nadadores todos tienen la opción de llegar entre primero y segundo. Pero la idea es, si yo quisiera adivinar, siempre pienso en lo que eh, yo quiero apostar a que va a ganar el primero y el segundo. ¿Qué posibilidades habría? Aquí funciona el 6, permutación o variación de 2. Usted hace en la calculadora y esto, ¿cuánto le da? 6. Voy a hacer en mi calculadora 6, permutación de 2. Me da 30 opciones. Entonces, si usted no hace ningún análisis adicional y solo es como que a la adivinanza, tiene uno de 30 opciones de adivinar, ¿no? Ok, esa es la idea. Veamos unos ejemplos adicionales. A ver, chicos, hasta aquí es las permutaciones. Si usted ve, hay más teoría aquí que la que le envié en Khan Academy. Entonces, hemos visto permutaciones, las normales, es decir, con todos los elementos y ningún elemento de esto se repite. Es permutación sin repetición. Luego vimos permutaciones circulares, ¿no es cierto? Luego ya vimos permutación con repetición y hemos visto finalmente este que es la permutación con subgrupos, ¿no? Subconjuntos. Esos serían los 4 casos. Ahora, el rato que usted va a dar una evaluación, justamente el lío o lo primero que tiene que hacer es reconocer qué tiene que aplicar. Ok, Jonathan Llanes, lee el primer ejercicio, por favor, y dígame qué fórmula aplicamos. Rapidito, que se nos acaba el tiempo. Jonathan, Ya, a ver, sería, lea primero. tenemos, Lea, a ver, por favor. un club tiene 5 miembros. Estos miembros deben ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y tesorero. ¿De cuántas maneras distintas se puede ocupar estos 3 cargos? Primero hay que usar la fórmula de NPR Exacto, muy bien. y Sería 5. se le pone aja 5, P y 3. Ya, verán, no se olvide, yo aquí les sé poner que cargos de presidente, yo puedo poner aquí Luis, aquí Juan y aquí Ana. Pero ojo, ¿no? Esta sería una opción, pero otra opción podría ser que Ana sea la presidenta, Luis sería el vicepresidente y Juan el tesorero. Y solamente aquí es como, dentro de esto tengo 3 factoriales, es decir, tendría 6 opciones, ¿no? Por eso se llama esto también variación. Pero usted hace con la calculadora 5 permutación de 3 y ya le sale. ¿Cuánto sale esta respuesta? 5 permutación de 3, chicos. Calculadora. 60. 60 60, opciones, profe. ¿no? ¿Sí está claro? Esa sería la respuesta que... Este es un ejercicio de Alex, ¿no? Veamos unos que saqué de Jóvenes Web, que tiene opciones así. Ok, a ver... Pame Ceballos, lea por favor. Dice, Ruth desea comprobar qué tan segura es la contraseña de su computadora portátil, para lo cual ha elegido las letras A, B y C, y 3 dígitos 0, 1 y 2. Determine el número de contraseñas que se puede generar usando los elementos anteriores sin que se repitan. Ya, ¿qué debería utilizar aquí, Pame? ¿Qué fórmula? A ver, debería usar PRN. No, porque aquí no hay subgrupos. Aquí su código va a ser todos estos, pero puede ir cambiando, ¿no?
Es decir, si usted quiere poner este fácil que todo el mundo va a adivinar, ABC 012. Otro fácil sería el 012 ABC. Y así sucesivamente, o sea, pero luego usted dice, no, estos son muy fáciles, entonces comienza a intercalar, por ejemplo, el A con el 0, el B con el 1, el C con el 2. Y ahí estaría otro código. Pero este todavía sería fácil de adivinar. Entonces, ¿cuál es la fórmula que debo utilizar? Pamela. Bueno, la idea aquí, María Alejandra, dígame. Si no estoy mal, es nada más el factorial, o sea, debemos poner 6 factorial y sale Exacto, muy bien. 220. Permutación de 6 factorial. Permutación de 6, ¿no? Eso sería 6 factorial. Y ese sí ya le da el número que me dijo antes. No, 720, ¿verdad, no? María Alejandra. Sí, Sí, ¿no? da 720. Ya, no se olvide que estos ejercicios no están resueltos. Y si quiere verlos luego, tiene que visualizar con el video, ¿no? Ok, entonces quitamos esto. Seguimos. Todavía nos queda unos minutos. Que luego tengo otra clase. Ya tengo esto. Alan, voz mediano. Lea, por favor. A Francisco le regalaron por su cumpleaños 6 juguetes, de los cuales un juguete se repite 3 veces y otro se repite 2 veces. Al terminar de jugar con sus amigos, colocaron los juguetes en una repisa. ¿De cuántas maneras posibles los niños pueden ordenar los juguetes? ¿Qué utilizaría ahí, Alan? Em, Verá, N son 6 juguetes. Luego dice que de los cuales 3 se repiten, o sea, hay 3 iguales. Eso sería A igual a 3. Y luego también hay otros 2 que se repiten, que podría ponerle como B2. ¿Cuál fórmula utilizaría? profe, espera, déjeme ver las anotaciones. Sería permutación con repetición. Primero porque se repiten. De los 6 juguetes, pero hay 3 que se repiten y 2 que se repiten. Ahí va viendo, ¿no? Entonces, esta de aquí, estoy haciendo más rápido porque se nos acaba el tiempo. Esta de aquí sería 6 factorial. Acá sería 3 factorial y 2 factorial. Y eso da, ¿cuánto? Calculadora. 60, profe. ¿Cuánto da? 60. 60, ¿no? Entonces hay 60 maneras que podría. Esos son los típicos ejercicios que yo suelo decir, ¿para qué me enseñan esto? Pero si usted va entendiendo esto, ya puede luego explicarle lo de los códigos ASCII y todo eso, ¿no? Ok, son didácticos, le llaman. Veamos uno más. A ver, Gaby Trujillo, lea por favor y dígame, ¿qué utilizamos? ¿De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios, primero, segundo y tercer puesto, a un conjunto de 10 personas, suponiendo que cada persona no puede obtener más de un premio? Sería la de los subconjuntos. Ya, ¿cómo quedaría entonces? Está bastante bien. Entonces Ya, aquí quedaría quedaría 10. Permutación de 3, ¿no? ¿Y eso da cuánto? Calculadora. 10, sí, permutación de 3. Los gané, 720. Aquí debería elegir la C. Muy bien, Gaby. Terminemos con los dos últimos. Fíjese que sí alcanzamos. Voy a la pizarra. Y veamos los dos últimos. Ya. Edmundo, lea por favor. Si con los números del 1 al 7 se deben realizar códigos de 4 dígitos sin que se repitan, ¿cuántos dígitos se pueden formar? ¿Cómo O haríamos sea, esto? Este yo, también es, piense esto,
Dice los números del 1 al 7, es decir, tiene usted el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. De estos quiere coger 4 y formar números. ¿Cuántos códigos se pueden generar? Este es típico de examen, ¿no? Entonces, como yo voy a coger 4 números, siempre en este tipo de ejercicios, como importa el orden, debería ser 7 permutación de 4. Ya está. Usted haga esto en la calculadora y le sale. Supóngase que aquí a un examen yo le pongo los mismos 7 dígitos, pero le digo, en vez de poner 4 dígitos, le pongo de 5 dígitos. Entonces ahí cambiaría 7, permutación de 5 y ya está. Eso es todos los exámenes. ¿Cuánto sale aquí? Chicos. Sale 840. ¿Perdón? Sale 840. Imagínense, gran cantidad, ¿no? Eso quiere decir 840. Yo le doy 804. Eso quiere decir que es esta respuesta de aquí. ¿Está bien? 840. ¿No? Y el último. Va a cerrar con broche de oro este. Charlotte. Lea, por favor. Charlotte. ¿Todo? Sí, sí, claro. ¿Todo? El último, se tiene un adorno. Por eso, ya. Ya. Se tiene un adorno de mesa, el cual posee 8 elementos de diferentes. Perdón. Espérese un ratito, se me fue. Ya le quito esto. A ver. Ya, perdón. Ya, Lea, a lea. ver. Se tiene un adorno de mesa, el cual posee 8 elementos de diferentes colores. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar si se desea que dos elementos permanezcan juntos y se pueden exhibir alrededor de un florero? ¿Ya cuál utilizaría aquí? Verá que aquí está claro que dice que esto es alrededor de un florero. Estos 8 elementos, un adorno. ¿De cuántas maneras? El dato que le dice alrededor, usted piensa que es una permutación circular de 8 elementos. ¿Se acuerda cómo calculábamos la permutación circular, Charlotte? Sí, ¿Cómo? a ver. Era fácil. Si es no circular, es 8 factoriales. Si es circular, le resta 1, ¿no? 7 factorial. Y en la calculadora, ¿cuánto le da 7 factorial? Este le da 5040. Ya está. Yo tengo una pregunta. Claro. Digamos que tenemos un número, o sea, es que estaba haciendo Khan Academy y hay un número como que súper largo, digamos es 500 factorial, y cuando ingreso eso a la calculadora sale como que error matemático, entonces no sé Ajá. qué poner. Ese ejercicio debería hacerle un print screen y mandarme para ver de cuáles, ¿no? Acuérdese que le sale diferentes ejercicios. Pero sí, Alejandra, el problema es que eh, los cálculos de ahí sobrepasan la capacidad de la memoria de la calculadora. Por eso le sale error matemático. No es que no se pueda hacer, sino que... Entonces, una alternativa ahí sería valedera si es que es posible digitar 500 factorial. Y le deja así. En un examen también podría hacer lo mismo. Porque yo, igual en mi calculadora, no podría hacer 500 factorial. ¿De acuerdo? Ya, ok, entonces como que en el, o sea, es que en la pregunta que me da Khan Academy, ¿cómo le pongo? Porque justamente es uno que dice 500 factorial sobre 499 factorial, pero igual si es que pongo eso en la calculadora tampoco Ya me sale error tampoco, pero es que ahí matemático. tiene que utilizar entonces, es una buena pregunta esa. Ahí yo utilizaría esto, María Alejandra. O sea, le dice, espérese, 500 factorial sobre 499 factorial, me dice.
Alejandro. Sí. Ujú. Ya, pero no se olvide que este 500 factorial es 500 por 499 factorial. Y si aquí divide para 499 factorial, no necesita la calculadora, porque esto se simplifica y la respuesta es 500. ¿De acuerdo? Ok, ya, gracias. Claro, hacer en calculadora eso no le va a dar. Entonces tiene que hacer manualmente. Ok, chicos, les acabé de tomar lista virtual, ya les capturé la pantalla. Quedamos así, porque me despido porque tengo otra clase. Chao, chicos, Dios les bendiga. Profe, ¿tenemos Hasta deberes luego, en profe. Alex o solo en Khan Academy? Solo en Khan Academy esta semana. Chao, chicos.